lo que me trajo acá. Me trajo concretamente, y quiero hacer esta grabación a partir de la lectura de una noticia publicada pues por la prensa y que yo apenas hace un ratico la veo, y es unas marchas estudiantiles que se desean realizar para manifestar el propósito de las nuevas generaciones, y en este caso de generaciones de estudiantes universitarios comprometidos con la construcción de la paz en Colombia. Concretamente dice así la noticia: queremos ser la generación de la nueva séptima papeleta. Este miércoles más de 30 universidades marcharán para pedir por la paz. Semana habló con tal. Me pareció magnífico. Me pareció algo extraordinario y me siento feliz de poder en este proceso del aprender a morir viviendo y de poder tener y hacer balances de la vida, ver de que aquí en Colombia hay gentes, hay seres humanos, en este caso jóvenes universitarios, con capacidad y con voluntad de movilizarse para construir sociedad. Y quienes me conocen saben que me encanta mezclar asuntos y conceptos a veces de la cultura alemana, y en esa cultura y en la cultura sociológica hay una expresión que a mí me gusta mucho, durante décadas siempre me atrajo. Eso se llama Gesellschaftliche Konstruktion der Realität, o sea, construcción social de la realidad. Y sobre ello hay pues toda una disciplina que es la llamada sociología del conocimiento, a la cual yo pues le he tenido especial cariño y me gusta jugar y ejercitar con ella. Entonces yo veo este caso de esta reacción de estos jóvenes como una oportunidad muy bella para Colombia, porque es algo que no está movido por los directorios políticos, no está movido por unas instituciones como podría ser la iglesia, ya sea la iglesia católica o cualquiera de otras iglesias que han venido ahora pues con un radicalismo participando y tratando de darle una determinada configuración medio mágica a la sociedad colombiana, pero mágica en el mal sentido de la palabra de la magia. Bueno, en fin, esto me parece a mí encantador, me parece muy esperanzador. ¿Ya? Eh, Sobre esto, pues también quiero hacer algo, inclusive ya quien me haya escuchado hasta este momento, piense si me quiere seguir escuchando bien, ¿ya? Porque sé que muchas personas llegan acá al sitio, a mi muro en Facebook o en las redes, y este qué estará pensando, y este con quién estará, y tal asunto, entran aquí, por decirlo así, de sapos, ¿ya? Y yo creo que pues en el momento en que estamos y en la edad en que yo me encuentro, no es para llevarle la corriente a nadie, ni requiero serle monedita de oro a todo el mundo. Me congratulo mucho y de la amistad y las expresiones de amistad, de cariño, de afecto, de amor que recibo permanentemente de muchas personas aquí en las redes. De eso me nutro y me hacen feliz. Y lo otro sé que es apenas natural. Y esa es una de las cuestiones que también, así diga una cantidad de cosas desordenadas, vale la pena considerar ahora. Por ejemplo, cuando alguien escribe y dice en relación a comentarios por la cuestión del no en el pasado plebiscito, o en relación con el sí, entonces ahí entra en juego la palabra: es que son brutos, no seas idiota, ya estás, eres un imbécil, en fin, y entonces se enojan. Yo he planteado que vale la pena preparar, como quien dice, comandos de neurolingüística, porque las cosas hay que saberlas expresar y también saberlas escuchar, ¿ya? Por ejemplo, si a mí alguien me dice: hombre Guillermo,
Guillermo, vos sos un imbécil, ¿ya? Hombre, eso tiene como su carga. Y dependiendo del contexto, de la actitud, la cuestión gestual, etcétera, pues yo me puedo sentir ofendido, molesto, en fin, insultado. Pero si esa persona llega y me dice, Guillermo, deja de decir imbecilidades, ya la cosa es muy distinta. O me dice, mira esa cosa tan estúpida que acabas de expresar o de escribir. Yo le agradezco y me siento bien, como quien dice, servido de amistad, porque estoy aprendiendo, estoy creciendo, etcétera. Es como que si me estuviera mirando en el espejo precisamente para no ser imbécil, ya no llegar a ser imbécil o no seguir diciendo imbecilidades. El manejo pues, del idioma es algo, yo digo, que es muy interesante, es muy bonito, es un juego. Bueno, la cuestión de la salud, luego llego y le mezclo esto, pero es que al querer como comentar sobre este estado de ánimo y ver la cuestión respecto a las reacciones que se están teniendo, luego de haber tenido el impacto de unas reacciones que a mí me parecieron como que fuera de toda lógica y de todo buen sentido, sobre todo cuando son una persona que se distingue como un luchador, en el caso de Serpa, ¿no? Cuando yo vi la reacción de Serpa teniéndose la cabeza, como quien dice, se acabó el mundo, la catástrofe, el cataclismo y tal, dije, no, si estamos jodidos en este país, si un partido o en una organización como el Partido Liberal, en la cual se podría tener ciertas esperanzas, ciertas expectativas, de que sean capaces de reconstruirse con seriedad para plantear unos caminos de construcción estatal desde la perspectiva del concepto liberal, de la democracia, de la libertad, en fin, de todo este tipo de cosas, y ver unos líderes tan flojos, ¿ya? Y no ver unas reacciones claras ni orientadoras de otros personajes, como el caso de Gaviria y tantos otros que asumieron una responsabilidad después de lograr una formación de la conciencia para que los colombianos se pronunciaran por el sí por la paz, una consigna mal planteada, burdamente planteada. Ya solamente en las 3 o 4 semanas anteriores era un poco más preciso el presidente cuando en lugar de hablar tanto de la paz hablaba de la terminación del conflicto con las FARC, como en efecto es de lo que se trataba, etcétera, etcétera. Bueno, voy a revolver mil cosas. La vaina del estado de ánimo, ya, por el buen pase para otros 3 meses hasta el próximo control, etcétera. Lo otro, cuando me encuentro con esta expresión de vida nacional y de nuevas generaciones, unas generaciones de las cuales hacen parte pues, mis descendientes. Son 5 hijos y 7 nietos. De manera que yo pienso en ellos y pienso en el futuro de ellos, apenas es lógico. De manera que todo esto pues, me entusiasmó y dije, voy a dejar un testimonio de estas cosas. Y entonces vuelvo y retomo el asunto sobre la cuestión de la neurolingüística, del manejo del lenguaje, etc. Yo sí, y vuelvo y lo reitero, en el caso de las gentes que están en torno a Álvaro Uribe y todo este tipo de esta propuesta que viene, tienen todo su derecho, es una opción política, ellos son realmente existentes y hacen parte de este país, son una construcción, son un resultado de Colombia. Y bueno, ahí se muestra que como ellos hay toda una cantidad de personas, pero yo sí puedo decirles que son ignorantes, sí son ignorantes, ¿ya? Son ignorantes a ciencia y paciencia, es decir, de una manera culpable, porque no es falta de inteligencia. Que alguien ignore una cosa puede ser por mil razones, intereses, pasiones, lo que se quiera, y no precisamente por una ignorancia. Estas personas, y de hecho los conocí a varios de ellos, ¿ya?
el caso de José Obdulio, el caso de Álvaro Uribe mismo, con quien me senté y compartí más de una discusión en la Sociedad Económica de Amigos del País. Sé que son seres inteligentes y mucho, ¿ya? Pero de ahí a que yo vaya a decir que actúan con un verdadero conocimiento de la historia colombiana y con una, digamos, claridad conceptual para la construcción del futuro, yo sí digo que les falta mucho pelo para moña, ¿ya? Y desde esa perspectiva, pues entonces, como que no, para hablar de algo mío y ahora coyuntural o circunstancial, ese es un mal nacional. Lo que ahora estamos viviendo y está ocurriendo no es una cosa rara. Hay una de las obras que a mí me parece, y yo permanentemente vuelvo sobre ella, porque allí estamos reflejados entre los José Arcadios y, y todos los demás personajes aurelianos, ¿ya? Que respondemos a determinados prototipos de la condición del ser colombiano, están reflejados acá en los 100 años de soledad. Yo he tomado, pues en realidad digo el placer, porque ha sido placentero, ¿ya? Leer la obra y leerla simultáneamente también su traducción al alemán, ¿ya? Y tratar de, pues, bueno, me entretengo, ¿ya? Imaginando, recreando lo que son las reacciones de dos diferentes mundos culturales en la apreciación de los cuentos. Yo decía, hombre, ¿cómo para los alemanes puede ser vista aquello de esas grandes piedras que parecen huevos de dinosaurios, o las otras descripciones de las chozas, etcétera? En fin, eso es. Pero bueno, aquí lo que está pasando en esto. Yo veía en lo siguiente, por acá en un determinado punto ya muy avanzada la cuestión de acá del libro, y no voy a hablar de contextos dentro de la obra misma, sino simples frases así, palabras, ya, y dice esto: aunque ninguno sabía concretamente en qué consistía la acción que ellos mismos tramaban, yo diría que esto refleja de una manera clara y precisa el estado de cosas en que nos encontramos actualmente. Y podría pensar de que aún entre el mismo equipo de Zuluaga, bueno, de todos estos personajes, no quiero estar mencionando nombres para qué, ¿ya? Pero se sabe a qué me estoy yo refiriendo. Entre ellos mismos a lo mejor no hay ningún tipo de coordinación, y yo me ponía a observar por la televisión las reacciones ahora con los resultados del plebiscito. Era evidente en sus rostros de que estaban felices, claro, pero desconcertados. Ellos mismos, como quien dice, algunos de ellos se asustaron con el producto de su propia acción. Pero la otra expresión, y de pronto no la voy a encontrar aquí fácil ahora, era una que decía que no entendía alguien cómo era posible que se organizaran guerras y se plantearan guerras por cosas que no pueden ser asidas o agarradas con las manos. Por ejemplo, en este caso, y valga la cuestión aquí me viene de repente para mencionarla, algo que no se puede agarrar con las manos: castrochavismo, ¿no? Y con eso se plantea tal y se movilizan las masas, etcétera, ¿ya? Las otras cosas relacionadas, por ejemplo, con determinadas nociones y juegos que las gentes tienen por allá en su cerebro, en su ser, en su pasión, relacionadas con el pecado. Entonces yo escuchaba por ahí unos coros que decían, papá y mamá son lo del dogma, papá y mamá y tal cosa, como refiriéndose pues al riesgo, a la cosa demoníaca y horrible que podía ocurrir en el caso de aceptarse la adopción por parte de parejas homosexuales u otro tipo de cosas al respecto. No es un manejo de las pasiones, de cuestiones para hacer guerras, para matarnos entre nosotros
por algo que eso no puede uno calificar como resultado de la ciencia, de la sabiduría. Eso es resultado de una ignorancia, ¿ya?, manipulada, inyectada y que ha sido pensada por seres que de ignorantes y de brutos no tienen un pelo. Entonces allí caben es otro tipo de consideraciones, pasiones, etcétera, que están en juego en todo este tipo de cosas. Entonces, no se trata de que yo vaya aquí a plantear unas verdades. Yo no tengo ninguna verdad, pero que me he preocupado de conocer la historia colombiana, de conocer la teoría política, que he sido un guerrero, que he vivido la guerra, no me la han contado, ¿ya?, ¿no? La he hecho, la he padecido, ¿no?, y la he estudiado. Entonces eso me permite hablar y decir a alguien que no tiene ni idea de ciertas cosas, por ejemplo, de los principios mismos que deben considerarse en el delineamiento de una estrategia de acción militar integrada adecuadamente con el mundo de lo político, ¿no? Entonces, quería ya para terminar esto, después quiero volver más en detalle, de manera más ordenada. Leas en textos como esto, por ejemplo, de Stephen Dudley, ¿ya? Armas y urnas, armas y urnas. Ahora se está entre una coyuntura similar más o menos, y dice, historia de un genocidio político, UP. ¿Cuál es el próximo genocidio que algunos pues, quieren inclusive desatar? Y no fue solamente el genocidio de la UP, es que ese tipo de situaciones se han repetido con anterioridad en la vida. Inclusive a mí me extraña algo de la llamada izquierda. A mí esos términos izquierda y derecha los utilizo a fuerza de que pues eso está en el mundo. Pero sé que sus contenidos son muy discutibles. Bueno, pero que lo llamado o lo que se puede identificar aquí como izquierda, ¿por qué no caen en cuenta que antes de la masacre, por ejemplo, de la Unión Patriótica, ¿ya? Existió otras masacres también de personas, como la organización de la Unión Nacional de Oposición, de la UNO, ¿ya?, que también fue otra cuestión impulsada del Partido Comunista y otras organizaciones similares, y bueno, es decir, hay que buscar la corresponsabilidad entre las cosas. El estudio de la historia es importante, conocer eso. Hay muchas cosas, muchos textos que yo diría vale la pena retomar. Vale la pena retomar otra vez la obra de estos magos, de Falsborda, de Monseñor Guzmán, ¿ya? ¿No? La violencia en Colombia, los diagnósticos que aquí se hicieron, las recomendaciones que se hicieron. Recomendaciones hechas por allá en los años 57, 58, y que nunca se siguieron, eso se quedó escrito. Pues estas ediciones no dan lugar a mostrar aquí unas buenas imágenes, pero esta fue una Colombia detestable. Yo la viví, no me la contaron, vivía en Calarcá, en el Quindío. Y muchos de mis parientes y de seres muy queridos fueron asesinados, y eso de alguna manera marcó mi existencia, y por eso el repudio mío a la violencia y a la guerra. Y mi invitación a que nos volvamos serios, a que aceptemos y empecemos a examinar cuál es el alcance de nuestra propia ignorancia y tratar de llenar esos vacíos. Literatura hay suficiente, testigos de todo este drama colombiano, estamos muchos todavía, hemos sobrevivido y podemos dar el testimonio, y no queremos, ¿ya?, de que Colombia, que las otras generaciones, que mis hijos, que los nietos de mis nietos, tengan que vivir esta especie de un circo doloroso y dramático. Yo, mientras respire, como quien dice, hace rato, y lo he repetido, hace rato que aprendí a morir viviendo, de manera que para mí la muerte no representa una cosa horrible, ni me voy a encontrar con ella, ni me está persiguiendo. Simplemente sé que eso hace parte de nuestra propia condición, pero mientras tenga la capacidad de la expresión, tenga la energía
de amar a la gente, de amar al ser humano, de proyectarme no en términos de parroquia, sino de humanidad, pues haré estas cosas. Y vuelvo y repito, si alguien llegó aquí de sapo y de metido y ahora debe estar horrible y tal, o va a ir a contarle allá a su jefe a ver si le da autorización para que dijera algo de aquí. Digo, a todos ustedes también, inclusive a Álvaro, ¿ya? A todos estos personajes, yo digo, dejen de ser patéticos, vuelvan en serios. Ustedes son unos profesionales, carajo. ¿Ah? Y son unos seres que ya tienen definidas sus existencias y sus cosas. Vivan como les dé la puta gana y dejen vivir a los demás colombianos como nos dé también la puta gana, señores. ¿Ya? Bueno, felicito la iniciativa de los universitarios que van por la séptima papeleta. Vamos para esa. ¡Jaé! Chao. Chao, chao. Con mucha alegría, con real, verdadera determinación, amor a la vida, amor por ustedes, ¿ya? Y fastidio por la hipocresía, por la mentira, por el juego de las corruptelas políticas, por la falta de escrúpulos en pretender manejar, modelar la conciencia de las masas para sacar unos provechos particulares. No, 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 no. Una feliz noche y que todo vaya bien, que seamos felices y que ojalá estos amigos, yo los sigo considerando amigos, fueron mis condiscípulos, nos encontramos en muchos espacios en Antioquia y estoy dispuesto a que nos demos la mano, a que nos abracemos, pero sin mentiras y hablándonos claro. Y sí, aquí está el mismo Gardner que conociste tú, Fabio, que conocieron ustedes desde los años 1968 en la Universidad de Antioquia. Y sigo siendo el mismo.